Nada, me quedé en el agradecimiento que estábamos haciendo a Fabricio Moguel por apoyarnos en estas vicisitudes del mundo virtual y las transmisiones en vivo. Un poco solo para recuperar un par de cosas importantes para antes de desearles mucho éxito en este coloquio. Decía que, por un lado, agradecer la iniciativa de María, de Sandra y de Mariana para convocarnos a este caldero virtual y poder platicar sobre la brujería en América Latina, incluyendo prácticas ancestrales y contemporáneas. Decía que uno de los elementos más interesantes de esta convocatoria fue la reacción que generó desde el principio y que al mismo tiempo eso tendríamos que tomarlo como un signo de lo que la brujería y las brujas siguen significando en el imaginario colectivo. Decíamos que este imaginario de la bruja que es fea, vieja, va acompañada además de su ser peligroso, es decir, de su capacidad de poder hacer. Es una mujer poderosa y en ese sentido, decíamos, las brujas no solamente impugnan el mundo en el que viven y cuestionan el dominio de lo masculino, sino que además pertenecen a un espectro más amplio de la sociabilidad femenina en las distintas sociedades. Si bien son mujeres que han sido marginadas, castigadas, perseguidas, también por eso tenemos registro de ellas y eso no podemos olvidarlo. Por otro lado, decíamos que toda la práctica de las mujeres clasificadas como brujas, pues tiene una construcción de códigos y de lenguajes compartidos y sobre todo de estas cargas simbólicas y rituales que van a alimentar un ámbito específico del ámbito de lo femenino. Decíamos también que la brujería, acompañada de todas estas otras categorías que la acompañan, pensando en las hechiceras, en las curanderas, en todas estas, son eje y núcleo de redes femeninas que no podemos tampoco terminar de idealizar, porque si bien las redes femeninas implican sí sororidad, que no siempre se había llamado así, pero siempre ha existido, de complicidad, redes femeninas de transmisión de conocimiento, de forjar saberes femeninos sobre el cuerpo, sobre la relación con la vida, con lo natural, con la sociedad, por supuesto. Las redes femeninas no solamente son así, también la brujería articula redes femeninas que desembocan en delaciones, en contubernios, en traiciones, pero eso hace precisamente que nos permita complejizar la sociabilidad y los espacios, los distintos espacios de las sociabilidades femeninas en diferentes sociedades. De ahí que una de las grandes ventajas de este coloquio es este eje temporal largo que nos permitirá trabajar con distintas concepciones de la brujería. Por otro lado, y decía nada más para terminar y sintetizar porque hay que recuperar un poco el tiempo, es que estas mujeres son en efecto suspiros de rebeldía. Y estos suspiros de rebeldía van forjando modelos contestatarios. Son mujeres que se enfrentaron a la ortodoxia y que impugnaron este mundo de dominio masculino, pero que al mismo tiempo están cifradas y están determinadas por estas limitantes. Finalmente hacía yo dos llamados a todas ustedes, a todos ustedes y a todos quienes participan en este coloquio, a no olvidar que bruja sigue siendo una categoría jurídica de persecución y que en este sentido tiene una serie de cargas semánticas de las que no podemos eximirnos. Independientemente de las nuevas formas reivindicativas de la bruja asociadas a distintas militancias, esa imagen, ¿no?, que con connotaciones y consecuencias jurídicas en diversas sociedades tendrán que repensarse y replantearse, insisto, a pesar de que ahora podamos orgullosamente llamarnos brujas. Esta carga semántica acompaña al concepto y hay que hacerse cargo de la crítica del mismo.
Y la otra cosa es pensar que la brujería es un nodo, es un pretexto para repensar las múltiples determinantes de la dominación, ¿no? Decíamos, las brujas evidentemente están en un cruce de determinantes de dominación patriarcal, predominantemente patriarcal, pero no exclusivamente. Y en este sentido hay que atender las diferencias, las desigualdades, las inequidades de los diferentes estratos sociales, de las configuraciones étnicas de las diferentes sociedades. Y por supuesto, para el caso de América Latina, que es el que nos compete en este coloquio, la determinante de la dominación colonial, que, insisto, va aparejada también con la crítica del propio concepto y de su construcción histórica. Finalmente, regocijémonos y gocemos el diálogo sobre estas mujeres que no solo incidieron en las construcciones de su propia existencia, sino que en la medida en la que impugnan este orden, trazan el ideal de otro potencial orden. Y esto quiere decir que mediante sus prácticas, mediante todas estas configuraciones lingüísticas, semánticas, simbólicas, las brujas empujan las barreras de lo imaginario, pero sobre todo empujan las barreras imaginarias de lo permitido. Es decir, empujan y transgreden las líneas de lo permitido, pero al transgredirlas están empujando también las barreras de lo posible. Y así cerrábamos diciendo que no hay nada más subversivo que imaginar otros mundos posibles, que imaginar otros órdenes posibles, que imaginar mundos donde quepan muchos mundos, y solo así nosotras podemos empezar a trabajar a las brujas en diferentes sociedades, en diferentes momentos, en diferentes latitudes, apuntando hacia nuestros propios proyectos políticos, hacia nuestros propios proyectos de lo posible y de lo deseable. Por esto y por todo el potencial subversivo y creador, ¿verdad?, de este coloquio, agradecemos mucho y felicitamos a María, a Sandra y a Mariana que nos convocan a este, insisto, caldero virtual con todas sus asegúnes, ¿verdad? No es la primera reunión, ¿verdad?, para hablar de brujería o de brujas que se está, ya no sé si el internet nos está haciendo brujería aquí para que no se pueda hablar, o más bien solamente estamos reinventando las formas de la comunicación, del diálogo y de nuestras propias sociabilidades. Entonces, además de desearles mucho éxito y de esperar que salgan nuevos lazos, que se fortalezcan los que ya existen, que además aprovechemos justamente este mundo y este espacio virtual que nos permite tener colegas de diferentes países y que esto pueda dar pie a proyectos colectivos, a redes, a lazos, a solidaridades y a discusiones también. Pónganse el saco crítico para que podamos justamente producir conocimiento que importa, que urge y que nos compete a todas y a todos. Mucho éxito, y entonces hacemos una inauguración bis de este coloquio de brujería en América Latina, prácticas ancestrales y contemporáneas desde algún punto o desde varios puntos de la Ciudad de México, desde donde ahora formamos la Universidad Nacional Autónoma de México y parte, por supuesto, del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Sean muy bienvenidos, sean muy bienvenidas, sean muy bienvenides todos, todas, todes a este coloquio y que tengan mucho éxito. Bueno, pues le agradecemos infinitamente a la doctora Diana, que nos ha apoyado desde el inicio, desde que esto se estaba gestando, desde la idea que nos salió. Ella nos fue guiando paso a paso y hasta tener esto listo. Muchas gracias. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio también a esta mesa. Lamentamos mucho que nos tengamos que atrasar una hora, quizá, pero en la medida de lo posible lo haremos lo más rápido y organizado que se pueda. Entonces, tienen una ventaja del nuevo horario, entonces sí. Está bien, todo bien, el cosmos y el equinoccio, ¿verdad?, del otoño está a su favor, entonces adelante, excelente. No pasa nada. Mucho éxito, saludos, chicas. Gracias. Sin más, voy a presentar a la moderadora, Belén Morcillo. Pues queríamos comentar que teníamos el propósito de este coloquio era que fuera estudiantil,
en la medida en que nosotros estamos haciendo nuestros pininos, acercándonos a la investigación. Estos quizá no son nuestros temas de tesis, pero pues son algunos temas que realmente nos interesan, así que queremos que esto se nos facilitara un poco. Se hizo viral esto, entonces ya no fue tan pequeño como lo pensábamos, pero aún así pues podemos rescatar algunas personas que estaban interesadas en participar, pues aunque ya no fueran estudiantes, decidimos hacer los moderadores y bueno, aquí tenemos a Belén Hermosillo, quien es licenciada en Psicología, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente es estudiante del doctorado CIESAS Occidente. Su proyecto de tesis va sobre la relocalización de la espiritualidad wicca en México. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues bienvenidas y bienvenidos a este aquelarre. Entonces voy a pasar a presentar la mesa. Esta primera mesa lleva el nombre de Mujeres Brujas y bueno, va a constar de 4 ponencias que vienen presentadas por estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica, México, Colombia y Argentina. Y bueno, pues para empezar, es como importante mencionar la dinámica. Más o menos tengo entendido, cada ponente tiene alrededor de 15 minutos para su ponencia y las preguntas se irán recolectando para podérselas hacer hasta el final. Entonces, pues comenzamos. La primera ponencia bueno, se titula Terror Latinoamericano, el ocultismo de Mariana Enríquez en nuestra parte de noche. Y nuestra ponente es Mariana Rivera Escalante, a la que, bueno, presento. Es actualmente tesista de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y becaria en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, mujeres, reproducción social y presupuestos públicos y perspectivas de la integración socioeconómica México-Centroamérica, dirigido por la maestra Patricia Rodríguez López. Mariana participó en el consejo de redacción del 4º número de la revista Horizontes del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Como parte de su servicio social, colaboró en el proyecto Trabajar y Velar, reformismo en el Arzobispado de México durante la prelacía de Manuel Rubio y Salinas, 1748-1765, coordinado por la doctora María Teresa Álvarez y Casa Longoria. Mariana también impartió el foro sobre migración centroamericana, titulado Nadie es ilegal en tierra robada, en la Casa de la Cultura La Villa, así como el taller de nuevas masculinidades y el círculo de diálogo entre mujeres en la Fundación Roberto Pla Inchausti, y ha sido tallerista para alumnos de primaria y secundaria en las prácticas de campo, la frontera chichimeca, siglo XVI, los conventos agustinos del Valle del Mezquital y misiones franciscanas en la Sierra Gorda, Conquista y Resistencia, dirigidas ambas por la doctora Diana Roseli Pérez Gerardo. Y recientemente Mariana participó en el curso Ciencia Ficción Latinoamericana, la potencia de un futuro propio, de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la UNAM, a cargo del doctor Rodrigo Bastidas Pérez. Y bueno, los temas de interés de Mariana se enfocan en la historia del arte novohispano y en la historia de la Iglesia en los siglos XVII y XVIII, la literatura fantástica hispanoamericana y la migración centroamericana. Y bueno, sin más, pues le doy la palabra a Mariana Rivera Escalante. Gracias, Belén. Pues, wow, suena como si hiciera muchas cosas, pero en realidad creo que no. Quiero agradecer a Sandra y a María porque estuvimos juntas como en este camino desde el inicio, sobre todo a la doctora Diana, de verdad le agradezco infinitamente su apoyo siempre constante, y a Fab, gracias por rescatarnos en esta situación que nos complicó el inicio del coloquio, pero bueno, aquí estamos. Y gracias a todas las que están participando en esta mesa. Está muy, muy padre que podamos intercambiar algunas ideas. Y pues bueno, entonces voy a dar comienzo a mi ponencia. Terror latinoamericano, el ocultismo de Mariana Enríquez en nuestra parte de noche. Mariana Enríquez, autora de Las cosas que perdimos en el fuego, libro que la posicionó como una de las más importantes escritoras latinoamericanas, ganadora del Premio Herralde 2019 por nuestra parte de noche.
En esta, su novela Monstruo construye una historia en la que convergen el terror realista, el terror sobrenatural y el terror gótico, para introducirnos en la vida de una familia burguesa argentina, fundadores de La Orden, una sociedad secreta en busca de la vida eterna. El adjetivo monstruoso le viene muy bien si tomamos en cuenta la deidad Lovecraftiana que habita entre sus páginas, que acompaña el Londres psicodélico de los 70, el tarot, las artes ocultas, la dictadura argentina, San la Muerte y San Huesito, por mencionar algunos elementos de la narración, nos develan el mayor horror de la novela y, por tanto, el tema central, la herencia, la familia como lazo de sangre difícil de romper. Todo esto con David Bowie y Violeta Parra sonando de fondo. Narrar terror no es fácil. Es un género muy complejo que puede aparecer fácilmente en otras narrativas, como en la fantasía o la ciencia ficción, sin tenerlo como elemento constitutivo. Jonathan Rosas, en su tesis de licenciatura, Sintaxis del terror, menciona que debe haber 4 rasgos presentes en una obra para considerarla perteneciente al género: el miedo, el peligro, lo maligno y lo desconocido. Todos estos elementos se encuentran en Nuestra parte de noche. Sin embargo, ¿qué hace que en esta novela podamos hablar de terror latinoamericano? En América Latina, la política y el terror son algo casi inseparable, hecho que Enríquez conoce bien y desarrolla en esta y en casi todo lo que ha publicado. En una entrevista mencionó que el terror tiene que venir de la cercanía. Es un componente para empezar a hablar de terror latinoamericano, conocer y enunciar las problemáticas propias, en este caso de la historia rioplatense, para después insertar en sus textos una reflexión política sin que ésta la lleve a apartarse del género. Además de la evidente mención de la dictadura, pues es uno de los escenarios espaciotemporales en los que se desenvuelve la historia, hay otros que me parece importante resaltar. El primero, la casa. Como en otros de sus escritos, la casa, el paisaje, tienen un papel primordial, y en esta novela no es la excepción. La casa de Puerto Reyes, ubicada en Misiones, cerca de las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con Brasil, es el lugar del poder, donde se lleva a cabo el ritual en el que la Orden, liderada por la familia Bradford, invoca a la oscuridad, este monstruo diagonal dios que se manifiesta a través del cuerpo de Juan, el medium de este grupo ocultista. Esta imagen de la mansión en medio de la selva, evocación del gótico sureño, forma un ambiente misterioso e inquietante que relaciona con la suntuosidad de la familia Bradford, dueña de la propiedad. No es fortuito que sea una familia rica y poderosa los guardianes del mal por una cosa, la impunidad. Es decir, son las únicas personas capaces de mantener el secreto de la orden, que en la casa de Misiones tiene ocultos a muchos niños mutilados, con los huesos retorcidos para ser ofrecidos en sacrificio, sin que nadie note nada en los alrededores, o sí, pero no se inmiscuye. Por tanto, el tema de la clase es aquí muy importante, y tiene que ver con el extractivismo de la materia prima, el gran tema de América Latina. Esto lo vemos como lo relata uno de los personajes, Rosario. Abro cita. Mi abuelo, Santiago Bradford, nació en Argentina y heredó los campos y los yerbales y los aserraderos y los barcos de la familia, que se hizo rica en el siglo XIX. ¿Cómo se hicieron ricos? Lo habitual, saqueo, sociedades con otros poderosos, entender de qué lado estar durante las guerras civiles y aliarse con políticos poderosos. Cierro cita. Pasajes como este vemos a lo largo de toda la novela sin que en ningún momento sea parte del género que está enmarcado. Incluso en el capítulo narrado como crónica en el que se habla sobre el hallazgo de una fosa común en Argentina. Con esto se rompe la idea de que su escritura sea una metáfora de las circunstancias históricas, sino que las retoma para hacer terror a la vez que usa el terror para hablar de estas, en un delicioso y macabro juego. El segundo elemento que en un gesto político incorpora son los relatos guaraníes. Así, tenemos que retomen las creencias religiosas y aparezcan en la narración San la Muerte y San Huesito, parte de la vida en Corrientes, cerca del río Paraná, lugar al que acude Juan con su hijo Gaspar en busca del apoyo de Tali. Por tanto, el tema de la clase es aquí muy importante y tiene que ver con el extractivismo de la materia prima, el gran tema de América Latina, como lo cuenta uno de los personajes, Rosario. Abro cita. Mi abuelo, Santiago Bradford, nació en Argentina y heredó los campos y los yerbales y los aserraderos y los barcos de la familia, que se hizo rica en el siglo XIX. ¿Cómo se hicieron ricos? Lo habitual, saqueo, sociedades con otros poderosos, entender de qué lado estar durante las guerras civiles y aliarse con políticos poderosos. Cierro cita. Pasajes como este vemos a lo largo de toda la novela sin que en ningún momento sea parte del género en que está enmarcada. Incluso en el capítulo narrado como crónica en el que se habla sobre el hallazgo de una fosa común en Argentina. Con esto se rompe la idea de que su escritura sea una metáfora de las circunstancias históricas, sino que la retoma para hacer terror a la vez que usa el terror para hablar de estas, en un delicioso y macabro juego.
El segundo elemento que en un gesto político incorpora son los relatos guaraníes. Así tenemos que retomar las creencias religiosas y aparezcan en la narración San la Muerte y San Huesito, y parte de la vida en Corrientes, cerca del río Paraná, lugar al que acude Juan con su hijo Gaspar en busca del apoyo de Tali, media hermana de Rosario y tía de Gaspar. Tali, totalmente diferente a su hermana, de descendencia indígena, curandera devota de San la Muerte. Es un personaje con el que Enríquez rescata un poco de la tradición indígena para señalar que también pertenece a la historia argentina y como tal debe ser reconocido. Esta es una de las diferencias presentes con el terror anglosajón, pues este se nutre de la tradición oral y la incluye a la alta cultura, mientras que en América Latina, particularmente en Argentina, persiste la negación con los pueblos originarios. El tercer elemento lo encontramos en la parte final del libro, con la historia de Gaspar, el hijo de Rosario y Juan. Para este momento, un adolescente en los años 90, quien vive junto con sus amigos la crisis de las políticas neoliberales en Argentina, como la inestabilidad económica, los apagones de luz, el desempleo. Algunos no de primera mano, claro, por pertenecer a una familia privilegiada, pero sí otras, como la crisis del SIDA, por la que muere su mejor amigo, y las manifestaciones en las que participa en la facultad en la lucha de una educación nacional y popular. Estos momentos y personajes son algunos de los que nos permiten hacer un breve análisis para nombrar lo latinoamericano, pues son historias que no nos son ajenas, nos interpelan en algún punto y nos permiten reconocernos en ella, como mencionaba antes la cita de Mariana. El terror tiene que venir de la cercanía, de aquello que nos es reconocible. Esto sin perder el hilo vertebral de la historia, que es el poder de la herencia, la familia, el peso de la sangre. Enríquez lo aborda de una manera implacable y desde una perspectiva inusual como es la paternidad, la relación entre Juan y Gaspar, dolidos por la reciente muerte de Rosario, y quien los deja desprotegidos ante su poderosa familia, los Bradford. Ellos desean conseguir el cuerpo de Gaspar para trasplantar el alma de Juan en él y así no perder al medium que tanto les ha servido en su invocación a la oscuridad, para continuar en la búsqueda de la inmortalidad. Esta relación familiar en la que el horror del destino es desafiado por Juan al usar toda su capacidad humana y sobrenatural para proteger a su hijo de la orden y librarlo de una vida de medium, explora la ambivalencia del núcleo familiar, que así como puede ser creadora y protectora, también puede ser destructora, una energía negativa que degenera. Cuestiona también si en realidad hay posibilidad de romper con el destino, o al final la sangre pesa más que las decisiones que creemos tener bien definidas, como en el caso de Gaspar, que a pesar de la insistencia de su padre, repite muchas de sus acciones y vicios, y siente una fuerza que lo atrae a la casa de misiones. En conclusión, Nuestra parte de noche es una novela que exige ser leída. Nada es fortuito, todo tiene un lugar bien definido dentro de este cosmos que crea Mariana Enríquez. La oscuridad acompaña los temas principales de la novela, como la familia o la idea de familia. No es analogía de ningún hecho histórico. Su divinidad se justifica en la orden, en el estudio de las artes ocultas. El terror, lo sobrenatural, lo insólito se acompaña con la compleja historia de la Argentina de finales del siglo XX. Y con eso termina mi ponencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y como ya les habíamos comentado, muchísimas gracias Mariana, como ya les habíamos comentado, bueno, se van a ir apuntando las preguntas para al final podérselas hacer a nuestros ponentes. Y bueno, si Paula no tiene inconveniente, me gustaría presentar a Eva y a María. No sé, Paula, si estás por ahí. Hola, no hay problema. Adelante. Perfecto, Paula, muchas gracias. No se preocupen. Entonces, bueno, nuestra siguiente ponencia lleva por título La brujería como demonización de la mujer a través del pensamiento occidental y corre a cargo de Eva Muriel Suar y de María Luján Cebollet. Y bueno, Eva es actualmente estudiante de la licenciatura de Antropología con orientación en etnolingüística en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es miembro integrante de la Cátedra Libre de Estudios Sociales del Sur, del Centro de Estudios de Antropología Etnolingüística y también del área de Antropología del Cuerpo, dentro de la misma facultad. En la actualidad, Eva se encuentra realizando su tesis de grado en las danzas tobas en el contexto del pentecostalismo en Rosario, y esto en relación a sus transformaciones identitarias étnico-raciales. Eva realiza trabajo de campo con un grupo de la comunidad QOM llamados Mansión Celestial, que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Visión Celestial, y ha publicado artículos, entre los que destacan análisis de las significaciones del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el discurso político de Mauricio Macri,
y Cuerpos que hablan, hacia una deconstrucción decolonial de la corporalidad. Los temas de interés en investigación de Eva son en relación a las construcciones y transformaciones de los procesos identitarios en grupos étnicos a través de las danzas y las corporalidades en Rosario, Argentina. Por su parte, María Luján es estudiante del 5º año de la licenciatura en Antropología, también con orientación etnolingüística en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente está haciendo su tesis en Educación Intercultural Bilingüe, acompañando su trabajo de campo con el grupo étnico Mercamel de la comunidad Lapacho Mocho. También participa en talleres preparatorios del proyecto de formación de traductores e intérpretes bilingües Wichí-Castellano para el acceso a la justicia y en el taller sobre variedades dialectales de la lengua wichí, así como en el programa de educación intercultural bilingüe y la Fundación Asociana y Asociación Tepeyac. Orienta su investigación en las religiones de raíz afro-brasileñas en Argentina, más precisamente en residentes de la ciudad de Rosario, y además de la visibilización de sus problemáticas presentes en educación, lengua, cultura y derechos sociales que van a quejar o que aquejan a las diversas minorías étnicas y religiosas en Argentina. Y pues les doy la palabra, chicas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, actualmente se podría pensar que las formas de poder colonial son múltiples, que contribuyen de alguna manera a producir y a reproducir divisiones, ¿no? Y dicotomías en torno a lo racial, en las cuestiones de género y en las cuestiones y las sexualidades, promoviendo de diferentes formas de dominación, ¿no? Y discriminación. En este sentido podemos pensar que las variantes discriminatorias se dan con un sustento fuertemente racial, ¿no? Racista, que ejercen de alguna manera una presión fuerte sobre las corporalidades afrodescendientes, en este caso, que es el caso que nosotros tomamos, que desde el punto de vista colonial se podrían categorizar como no humanas y como sinónimo de esclavitud, ¿no? El ejercicio de las formas, el ejercicio de las diversas formas de poder colonial apunta de alguna manera a una invisibilización de los saberes ancestrales, socioculturales y a las creencias de tanto de las comunidades indígenas como de africanas y afrodescendientes. Lo que generan de alguna manera esto es, de alguna manera, es de conocer, ¿no? Desconocer la propia construcción identitaria. También, no solo a desconocer su propia construcción identitaria, sino que también de alguna manera busca cosificar como si fueran un bien material, sometiéndolas a lo que es la identidad hegemónica, occidental, evangélica, cristiana y colonial, que lo único que busca, como ya sabemos, que esto es algo más bien histórico, que buscan satisfacerse y enriquecerse a través de la violencia, ¿no? Como fue históricamente todo lo que fue el proceso colonial en toda América Latina y en todos lados, ¿no? En este sentido, realizaremos un análisis sobre la construcción ideológica que se da en relación a la brujería como una manera de demonizar a las mujeres, ¿no? Que por el solo hecho de ser mujeres, su accionar rompen con el orden establecido. Planteando que estas corporalidades rebeldes, digo corporalidades en el sentido que el solo hecho de ser mujer deben ser docilizadas, acalladas, dominadas, ¿no? Para poder establecer la estabilidad del sistema social patriarcal, que en este caso se manifiesta de alguna manera tanto como a través de la evangelización y civilización, ¿no? De lo salvaje, de lo diferente, lo disidente, que en este caso está representado en la mujer bruja, si se quiere, ¿no? Para pensar un poco esto, tomamos el caso como referencia de Paula de Guiluz, quien fue una mujer afrodescendiente, cuyos saberes y creencias de alguna manera la llevaron a su condena frente al régimen colonial, ¿no? Sí. La cual impone es juzgada a través de la institución del Santo Oficio de la Inquisición del siglo XVII en Cartagena de Indias, en la actual Colombia, ¿no? El mayor puerto esclavista.
Bueno, yo voy a hacer una breve descripción del caso. Nosotras, para tomar este caso, recurrimos a un trabajo hecho por Luz Adriana Maya Restrepo y fuentes de la web. Paula de Aguiluz fue una mujer afrodescendiente nacida en Santo Domingo, la actual República Dominicana. Era hija de Guiomar Biafara, que era una mujer esclava, de un hombre llamado Diego de Leguizamón. Se dice que la madre de Paula procedía de los ríos de Guinea, que sería la actual Senegal y Sierra Leona. De su padre no existen registros y se sabe que Paula tenía 2 hermanas, Ana, que era una mujer libre, y Juana, que era esclava de un señor llamado Antonio de Jaquets. Diego de Leguizamón ofrece a Paula, cuando ella tenía 13 años, como pago de una deuda a Juan Nieto Criollo, quien luego la vende a Íñigo de Otaza. Este último la lleva a vivir a Puerto Rico y la tiene ahí en su país, en Puerto Rico, 4 años, hasta que por celos de su esposa deciden deshacerse de ella y la vuelven a mandar a La Habana, a la ciudad de La Habana. Allí fue comprada por Joan de Aguiluz, quien ejercía el cargo de alcalde de las minas del cobre en las inmediaciones de la ciudad de Santiago. Paula se convierte en su amante y en madre de los 3 hijos de Joan, de quien después obtiene su apellido. Paula de Aguiluz era una mujer curandera. Ella tenía un buen manejo de las hierbas y elementos de la naturaleza para realizar ungüentos, pociones y amuletos. Todo esto venía acompañado del poder de la palabra y estaba experimentado como una forma de acto mágico. Estas medicinas las utilizaba para curar los males del corazón y del alma. Todos estos saberes populares y ancestrales eran catalogados por el Tribunal de la Santa Inquisición como brujería, entendida como que ese conocimiento se obtenía a través de un pacto con el diablo, con el demonio, en el cual mezclaban la sexualidad, el manejo de la naturaleza, con la demonización de las mujeres. Nosotros en este sentido podemos pensar la construcción del conocimiento como, por ejemplo, conocimientos de los saberes populares versus los saberes hegemónicos, como una competencia, una fricción. Las creencias versus la religión católica, lo profano versus lo sagrado, lo impuro y lo bueno versus lo bueno o lo malo. Paula fue enjuiciada 3 veces por el Santo Oficio en la ciudad de Cartagena de Indias, la actual Colombia, por realizar estas prácticas mágicas que consistían en lo que ya dijimos, que era la preparación de ungüentos, pócimas y amuletos, para ligar a los amantes y a algunos maridos infieles. El primero de los juicios se llevó a cabo en 1624, cuando fue deportada de Cuba por el canónigo Joan de Lizano, que era el comisario del Santo Oficio en las minas del cobre, y la condena que le dieron fue que recibiera 200 latigazos en las calles públicas y que pasara 2 años en el Hospital General usando el San Benito. El San Benito, para quienes no lo saben, era una prenda que utilizaban los penitentes católicos para mostrar en público su arrepentimiento de los pecados. Pero en este caso, la Inquisición española lo utiliza para señalar a los condenados por el tribunal. Entonces, ella fue encarcelada y a su vez, a través de este San Benito, mostraba ante todo el mundo que había sido condenada por el Tribunal de la Santa Inquisición. Paula, cuando es acusada, ella se defiende diciendo que ella no hechizó al amo, sino que ella es inocente y que son habladurías por envidia, porque su amo la ama y la tiene bien vestida. Es decir, Paula tenía ropas que eran consideradas, o sea, ropas de alta calidad, zapatos y joyas que le regalaba Joan de Aguiluz, que usaba la mujer europea, pero que en ella era algo inusual, porque era una mujer, era negra y era esclava. Entonces, en esa época en la que ella estaba, en la época colonial, esto evidenciaba, ¿no?, que la construcción colectiva y el imaginario decía que ella lo había embrujado para obtener toda esa ropa y esa joya. Entonces,
la mujer era, además de ser mujer, bruja y negra, era sinónimo de inferioridad. Ella no podía, en su condición de esclava, no podía tener estas ropas si no era a través de la demonización. Entonces era un sinónimo de inferioridad étnico y racial desde el pensamiento occidental. El segundo juicio fue en 1632, y fíjense que no pasaron muchos años que ella vuelve a ser enjuiciada, debido a la sospecha de que había vuelto a la brujería y que había hecho nuevamente otro pacto con el diablo. Dice porque tenía ingresos económicos como lavandera y sanadora. Y además había participado en unos asuntos apasionados y amorosos y socializaba con otras mujeres afrocaribeñas que trataban con magia erótica, polvos, remedios y posiblemente brujería y sexualidad con influencia oculta. En este juicio tuvo 21 audiencias, en las cuales ella destaca que ella trataba de curar a los otros y no de hacerle daño, y se nombra como curandera. En el año 1634, después de 2 años, vuelve a ser enjuiciada por un fiscal que quería que se revisara el segundo juicio. Y ella nuevamente vuelve a enfatizar que trabajaba como sanadora, e incluso se hacía llamar curandera, pero para poder diferenciarse con la hechicera. Sin embargo, termina siendo encarcelada. Bueno, en este sentido, en relación, ¿no?, a este caso de Paula de Aguiluz, nosotras nos preguntamos si la brujería es una representación de las corporalidades rebeldes y disidentes, ¿no? Que obviamente para poder pensar un poco el caso de Paula de Aguiluz, tenemos que ubicarnos un poco en la época colonial, ¿no?, del siglo XVII, y analizar un poco los fenómenos sociales, económicos, políticos, religiosos que marcaban un poco la época. Si bien desde el punto de partida de esta temprana globalización, afirma Hausberger, se podría situar desde los inicios de la mal llamada, si se quiere, conquista de América. Donde una de las causas que se enfatiza justamente en el siglo XVII en Cartagena de India es el trabajo forzado, es la esclavitud, es el tráfico masivo, ¿no?, de esclavos provenientes del África subsahariana, y el sistema esclavista como el mayor sistema, ¿no?, y el motor económico de estas sociedades, de los imperios y de las monarquías. El comercio transatlántico se estimuló para la captura, ¿no?, de personas, transformando la esclavitud doméstica en una esclavitud más bien masiva y exportadora. Estos procesos económicos, históricos y expansivos se traducen de alguna manera en diferentes formas de dominación que se evidencian en el tejido social, ¿no? Se surge, ¿no?, a partir del contacto entre las diferentes culturas, particularmente en el caso de Cartagena de Indias, como el principal puerto esclavista durante los siglos XVI y XVII, ¿no? Aquí de alguna manera emergen diferentes factores de base racial, étnica, identitaria, patriarcal, hegemónica y eurocentrista. En este sentido, el proyectar el cuerpo de las mujeres negras asociadas a un poder sensual, a la fuerza mística, ¿no?, porque como que se veía a la mujer negra en sí asociada a la sexualidad, a la voluptuosidad, decían algunos autores, las convierte automáticamente en enemigas de la fe, ¿no? Asociar la mujer como una cosa sexuada, si se quiere, automáticamente es enemigo de la fe, por ser tentadora de por sí, ¿no? Bueno, esto es algo bastante actual, tampoco estamos... Es como que se continúan algunas cuestiones. Estas corporalidades rebeldes, sexuadas, son asociadas al poder del demonio, ¿no?, y deben ser corregidas y censuradas en nombre de Dios. Esto es un poco lo que le sucede a Paula de Aguiluz, ¿no? El motivo de cada una de las audiencias en las cuales ella es enjuiciada está justificada en que ella es bruja, pero que es una bruja que ostenta el poder, ¿no?, a través de la atracción y la seducción, ¿no? Es como que se utiliza ese justificativo, ¿no?, que la seducción que ejerce sobre los hombres, o como su amo, de Joan de Aguiluz, aparentemente es para la obtención de riquezas, de bienes, de joyas, de vestimenta.
que obviamente no son aptas para, si se quiere, ¿no?, una mujer negra y esclava, ¿no? Como una mujer negra y encima esclava puede tener un poco de poder, riqueza o estar bien vestida. En este sentido, podríamos decir que el Santo Oficio es básicamente la representación de la dominación patriarcal étnica racial. Y en este sentido manifiesta Bell Hooks, ¿no? Lo manifiesta como una tiranía sexista. Y voy a citar: si bien resulta evidente que muchas mujeres sufren la tiranía sexista, hay pocos indicios de que este hecho forje un vínculo común entre todas las mujeres. Hay muchas pruebas que demuestran que las identidades de raza y clase crean diferencias en la calidad, en el estilo de vida y en el estatus social, que están por encima de las experiencias comunes que las mujeres comparten, y se trata de diferencias que rara vez se trascienden, ¿no? Bueno, no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra, no es lo mismo ser una mujer rica que ser una mujer pobre, ¿no? Hay muchas diferenciaciones, lo que es en cuestión de lo étnico-racial y en cuestiones de clases. Bueno, el color de su piel, su condición social y el género la condena a priori de cualquier delito. Aunque haya prestado sus servicios como sanadora, porque eso está evidenciado, que a los miembros de la alta sociedad española blanca e incluso al mismo obispo. Fray Cristóbal Pérez de la Zarraga fue quien se hizo atender con ella toda su vida, sus dolencias. Entonces, de esta manera se manifiesta en la corporalidad de Paula de Guiluz las huellas de su condición identitaria racial, que la enmarcan en un estatus social de inferioridad, por ser mujer, negra y esclava. Y al mismo tiempo podemos pensar en el cuerpo de Paula de Guiluz como una manera de resistencia rebelde ante lo heteronormativo, patriarcal y hegemónico. Ella en cada una de las audiencias expresa ser curandera, que no le hace daño a nadie, a pesar de que el Santo Oficio relaciona ser sanadora y curandera con la herejía. Estas son las formas en que se enuncian en el imaginario social acerca de lo que es ser bruja. La significación y resignificación de estas categorías es como van a validarse en las diferentes sociedades y tiempos históricos, construyendo negativa o positivamente el uso de las palabras. Entendiendo, como dice la autora María Fernández, y cito, que si los actos de fuerza producen poder, a partir de allí el discurso del orden y el imaginario social consolidan las condiciones reproductivas del poder producido. Es decir, garantizan la continuidad del poder conquistado o instituido. Acá podemos ver que existe una relación entre el imaginario social y lo discursivo, plasmado en las corporalidades de las mujeres negras, las cuales deben ser docilizadas, acalladas y dominadas para poder fundamentar esta estabilidad social. En este sentido, se ha construido un pensamiento hegemónico evangelizador que intentó justificar sus actos de poder colonizador a través del racismo. En la siguiente cita podemos evidenciar cómo el pensamiento hegemónico evangelizador se diferencia del pensamiento africano y por lo tanto difieren en la construcción del imaginario colectivo que cada sociedad posee con respecto a la concepción del demonio. El demonio sirve como eslabón para ambos discursos. Para el esclavo africano, el demonio es un ser ligado a procesos de curación y a manipulación de la energía generativa del universo, expresada en temas como la alimentación y la sexualidad. Y para el europeo, y en especial para el inquisidor, se trata de Luzbel, que es el archienemigo del bien y la causa de la presencia del mal en el mundo. Esta cita pertenece a Osorio. La asociación que el pensamiento hegemónico patriarcal hace con relación al demonio y sexualidad es adjudicada a las mujeres para poder demonizarlas y para poder justificar así su dominación y castigo al cual son sometidas en nombre de Dios. Al mismo tiempo opera una cuestión clase-raza que se aplica a las mujeres negras del siglo XVII, como es en el caso de Paula de Guiluz. Podríamos decir que este pensamiento no ha sido superado aún en la actualidad.
ya que las mujeres seguimos siendo demonizadas y a pesar de las innumerables luchas que hemos llevado y que se siguen llevando cotidianamente a cabo para poder romper este sistema establecido, siguen emergiendo las formas de dominación patriarcal y hegemónicas que se establecieron a los inicios de la sociedad colonial. Bueno, para ir cerrando un poco esta exposición, a una manera de modo de conclusión reflexiva, a nosotras el caso de Paula de Guiluz nos llevó a repensar, ¿no?, cómo las maneras de las categorías se van resignificando, ¿no? Y cómo son al mismo tiempo sostenidas en el tiempo. Cómo esta asociación mujer, bruja y demonio se siguen sosteniendo en el tiempo. En el siglo XVII fue el Santo Oficio de la Inquisición, ¿no?, la llamada Casa de Brujas, como un intento más de disciplinamiento de las mujeres, actualizándose de alguna manera a través de las diferentes construcciones discursivas que se han realizado y que se siguen sosteniendo en el tiempo porque siguen construyéndose al día de hoy en la actualidad, ¿no?, esa reactualización constructiva del discurso, porque es el discurso de alguna manera el que enfatiza también y también lleva a cabo un montón de categorías que se siguen sosteniendo y siguen marcando muchísimo a las corporalidades de las mujeres, nos siguen marcando hasta el día de hoy, y de alguna manera nos siguen minimizando, ¿no?, como inferiores y generando diferenciaciones en las diferentes dimensiones de la vida social. En este sentido, también nos pareció plantear esta problemática, ¿no?, tomando el concepto de interseccionalidad. ¿Por qué interseccionalidad? Porque la interseccionalidad lo que busca es, de alguna manera, pensarnos a nosotras las mujeres como una manera integrada, ¿no? ¿En qué sentido? Manera integrada en el sentido de que somos mujeres y que no por ser mujeres tenemos que ser clasificadas o categorizadas como, bueno, sos negra, sos blanca, sos pobre, sos rica, sos etcétera, 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 y todas las categorizaciones que surgen en realidad de eso, ¿no? Porque como ya sabemos, no es lo mismo la lucha de las mujeres desde la élite, desde una mujer blanca, que una lucha desde las mujeres negras o las mujeres indígenas, ¿no? Es como que hay luchas que van como quedando relegadas y más bien quedan como en el tintero, ¿no? Que son mucho más fuertes porque hay una carga racial, ¿no?, y étnica que es mucho más fuerte que solamente ser mujeres. Y para esta cuestión de la interseccionalidad, nosotros tomamos el concepto de interseccionalidad de la autora Raquel Lucas Platero, en el que ella dice: la interseccionalidad se ha entendido como un cruce de caminos, una vida atravesada por múltiples elementos, que podrían ser la clase social, la raza o el género. No existe una persona sin género, no existe una persona descarnada del sexo, no existe una persona con independencia de la clase social, ¿no? Lo único que se busca, ¿no?, con estas fragmentaciones es fragmentar a los sujetos y que de alguna manera termina generando una deshumanización de estas personas, de las personas en general. Se busca generar un discurso desvalorizante que valide constantemente la dominación, el acallamiento de las mujeres racializadas, provocando un desmembramiento de sus propios procesos identitarios. Bueno, nosotros pensamos que es en la plasticidad del lenguaje en donde podemos encontrar diferentes maneras de desmitificar la carga valórica que poseen ciertas formas de categorizar a las mujeres. Esta categorización la llevó a muchas a perder conocimientos ancestrales y que provocaron una desconexión con los saberes populares heredados. Nosotros podemos citar algunos ejemplos y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestros recuerdos de la niñez, en donde ante la manifestación de un dolor, en la inflamación la inflamación del estómago, nuestros abuelos solían recurrir a la hoja de tártago, que es Ricinus communis, es su nombre, untada con aceite, se la ponía en el estómago a las personas para que baje la inflamación. A la aloe vera para las quemaduras, la cura del empacho, el mal de ojo, bueno, entre otras cosas.
Chicas, finalmente... les recuerdo que tienen 15 minutos. Sí, ya terminamos. Ya terminamos. Gracias. Y desde nuestra manera de pensar, nosotras resignificamos la valentía de Paula y Luz, en la que ser curandera no es más que reconocer la sabiduría de mujer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Súper interesantísimo, por ahí estuve pensando en muchas cosas, pero hasta el final. Les recuerdo a los que nos están viendo por redes que pueden poner sus preguntas en Facebook, las vamos a ir recopilando para al final hacerlo. Y también les recuerdo a nuestros ponentes el tiempo, son 15 minutos. Y bueno, ahorita voy a dar paso a la ponencia titulada Curandería Tradicional Femenina de Latinoamérica, Mujeres Medicina Curandera, que va a cargo de Paula Tatiana Echeverry López, de Colombia. Paula es estudiante de 5º semestre de la licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es parte del colectivo de educación popular de la ciudad de Bogotá como tallerista e integrante del proceso de género del espacio. Y además es tecnóloga en gestión de recursos naturales y aprendiz de ginecología natural y curandería femenina. Entonces, Paula, te doy la palabra y pues te toca, Paz. Hola a todas, todos y todes. Gracias por este espacio, de verdad es muy, muy emocionante. Y bueno, pues un poco haciéndole mención a lo que estudio, digamos, pues la ponencia mía va muy en relación a hacer pedagogía y que todas las prácticas, pues siempre hay que, como el ejercicio del aprendizaje, siempre está guiado por la práctica. Entonces, pues tengo un par como de recetas y de datos curiosos que me gustaría mucho compartir y pues nada, muchas gracias por estar acá. Paula, cuando te queden 5 minutos, voy a levantar la manita para hacértelo saber, ¿va? Vale, listo. Bueno, entonces mi ponencia va de la curandería tradicional en la América Latina, en Latinoamérica, pues curandería femenina y toda la resignificación que anteriormente hablaba Eva, que hablaba Manía y que hablaba, bueno, la primera ponente. Entonces creo que es como el resignificar los cuerpos femeninos en la lucha con la que hemos nosotras resignificado nuestro cuerpo y cómo nos hemos, pues, no sé, luchado un montón el poder estar aquí, como decía, digamos, la doctora Diana al principio, como el estigma de ser brujas ha estado cargado culturalmente, epistemológicamente, socialmente, recargado de, pues, de un estigma, ¿no? Y de que aún así que nosotras podamos enunciarnos como tal, también es una lucha pues de clase, de género, bueno, abarca un montón de luchas. Pues bueno, digamos que quiero hablar de varios puntos, pero pues digamos que el tiempo siempre es como puntual, entonces digamos que como primera introducción, como quiero hablarles como a quien hice mención, la brujería en Latinoamérica, unas prácticas que han permitido el reconocer el cuerpo y emancipar el cuerpo femenino en un sistema patriarcal, sobre todo en la cuestión de la medicina, donde nosotras siempre estamos subyugadas a las decisiones que se tome, digamos, hablando de la medicina sobre nuestros cuerpos. La sexualidad como una lucha a despatriarcalizarnos y descolonizarnos, el aborto y prácticas yerbateras. Bueno, pues como primer introducción a todo esto es como hace poco retomé un libro que tenía pues por ahí guardado y es como se llama La voz de las 13 abuelas. Y pues estas mujeres son mujeres que se reúnen, son 13 mujeres que se reunieron de todas las partes del mundo, de todos los hemisferios, y se reunieron a concretar como todas sus palabras de medicina y de nuevas palabras, de palabras venideras, de prosperidad y de crecimiento desde el buen vivir, ¿no? Estas prácticas que nuestras comunidades indígenas proyectan y persiguen constantemente a mantener, y es el buen vivir, el
el summa camaña, el summa causa y buen vivir, bien vivir, las prácticas de cuidado. Entonces, estas mujeres se juntan y nos dan como primer índice de toda esta introducción, es que la curación personal es el primer y esencial paso para curar el mundo. Entonces nos hacían cuestionarnos, o bueno, personalmente fue un texto que he retomado muchas veces, que paro y vuelvo y retomo, porque es una cuestión de entender que el primer territorio a cuidar soy yo, y de ahí en adelante puedo cuidar los míos, pero si yo no tengo un cuidado personal claro, no voy a poder pues trabajar hacia el resto. Entonces, trabajar lo individual permite fortalecer lo colectivo, hablando desde lo político, lo social, lo emocional, pues todo esto. Bueno, digamos que una de las mujeres que retomé para poder hablar de curandería fue Silvia Federici, y ella, pues, digamos que en su libro del Calibán y la bruja hace referencia a el texto de La Tormenta, de La Tormenta de Shakespeare, y este personaje pues comentaba como una bruja, ¿no? La mamá de Caliban, que era Sicorix. Esta mujer era una bruja que pues quizás no aparece en el texto muy renombrada, pero todo lo que tenía su relación con Caliban y todo lo que logró es lo que permite que Silvia Federici se base en el poder de las brujas en América, desde Groenlandia hacia abajo, a Canadá, Estados Unidos, hasta Chile, la Patagonia y bueno. Entonces, digamos que la curandería en la actualidad es una mezcla de tradiciones, una recopilación de costumbres y la suma de actos de curación y de fe, de creer en la bioquímica. Pues soy muy de la práctica y el ejercicio de experimentar y probar conmigo, y esto es lo que me ha permitido creer también en la parte espiritual y en el descansar y en esa fe que le puedo depositar al trabajar con plantas. Entonces, digamos que Silvia Federici habla mucho de este tema y lo menciona que las mujeres en Latinoamérica, pues, o sea, pasa todo esto de la cacería de brujas y todo esto, y llegan a América a hacer las conquistas, y bueno, todo esto se desencadena, y pues el estigmatizar las brujas y las mujeres curanderas se vuelve un ejercicio colonial y patriarcal que viene a romper con las estrategias de cuidado de las comunidades, ¿no? Entonces, las mujeres, pues ellas se posicionan sus comunidades y se posicionan como mujeres sabedoras, y rompen con el estigma en sus comunidades, ¿no? Pero pues llega el poder, la burguesía, la colonia, y viene a romper con todas estas estructuras que se tenían. eh, bueno, con estructuras no, sino como estas formas de diálogos horizontales que tenían en las comunidades, y entonces empiezan a enfrentarse, y pues digamos que la lucha femenina pues empezó a perder fuerza, porque se les empezó a estigmatizar como brujas, y las brujas pues se les daba una recompensa a quien cazara a las brujas, y crearon un libro que se llama El Martillo de las Brujas. Este texto es un texto que trajeron pues del ejercicio de la conquista, lo traen de otros países, de Gran Bretaña y bueno, todo esto por allí europeo, y vienen y empiezan a practicar estas búsquedas, pues digamos, buscando patrones de similitud, ¿no? Pues digamos que las brujas en otros países se adaptaban al cambio de temperatura y las estaciones y bueno, todo esto, cosa que pues en Latinoamérica pasa muy poco, o los cambios son menos bruscos. Entonces, digamos que las formas de descubrir las mujeres fueron por las prácticas que tenían. Una de ellas era pues la curandería. Entonces, el acercamiento que tuvieron fue el conquistarlas, el engatusar a las mujeres, digámoslo así, y empezaron pues a introducirse en sus espacios y a llegar a transformar y romper con todo esto, y pues así es que se subyuga a la mujer a lo que pues,
queda claro, pues en lo que se trabaja con las personas, ¿no? Entonces las comunidades empiezan a desconfiar de estas prácticas, llegan los médicos curanderos, pues que roban estos saberes, pero pues como son hombres y tienen dinero, porque los médicos ya eran personas con dinero, entonces estos personajes llegan y empiezan a imponerse a las comunidades y pues digamos que la medicina empieza a perder, la medicina femenina y trabajada por mujeres empieza a perder fuerza. Todo esto como que fue lo que desencadena que las mujeres empiecen a trabajar pues en sus espacios, a limitar el saber, como que cada vez era más cerrado porque pues era un ejercicio de autocuidado que ellas estaban trabajando y de cuidado colectivo con las suyas. Entonces de aquí como que todos los aquelarres, el ejercicio de la sororidad, que pues el movimiento feminista lo reivindica tanto y es como las mujeres a lo largo del tiempo han sabido y han perdurado en el ejercicio de cuidarse. Listo, entonces, pues tiempo después empiezan a aparecer prácticas a lo largo del mundo, como decíamos, se nos ha facilitado poder hablar de que somos brujas y de que estamos allegadas al poder de la luna. Entonces, en el primer ejercicio que quiero como compartirles es el diagrama lunar, que es un ejercicio que viene de Gran Bretaña por Penélope Scrooge. Bueno, creo que se dice así. Esta mujer es como la inspiradora de Coral Herrera, perdón, de Miranda Gray, que es una de las primeras exponentes del calendario lunar, y que pues digamos que ha traducido a muchos idiomas este libro de La Luna Roja, y digamos que bueno, fue mi primer acercamiento a este tema de la ciclicidad femenina, de registrar mis ciclos menstruales y de conocer mi cuerpo al punto de poder interpretarlo mes a mes y no depender de un sistema patriarcal que coloniza ese poder y ese saber que tenemos como mujeres. Entonces, el calendario lunar es una práctica y un método de planificación natural, es un ejercicio de fertilidad consciente y pues digamos que es un ejercicio constante que pues rectifica una vez más y no sé, cómo esclarece una vez más que la constancia es lo que permite que salgan buenos resultados. Entonces, yo creo que para poder hablar de esto, yo he hecho muchos talleres así como con cercanas, sobre todo para hablar de este tema, de cómo nosotras podemos mes a mes registrar y cómo podemos desligarnos de esto que, pues de este control patriarcal que se tiene sobre nuestros cuerpos y sobre esta ciclicidad que es tan mística y tan poderosa. Entonces, se relacionaba mucho, Coral. Miranda Gray relaciona muchísimo el tema con los arquetipos de las mujeres, de la diosa, de la bruja, de la hechicera y de la madre. Lo relaciona muchísimo con los cambios lunares, ¿no? Entonces la luna nueva vendría a ser esa fase donde estamos ovulando, donde estamos opacas, donde estamos en el ejercicio de cuidarnos. Luego aparecería la luna creciente, ¿sí? Sí, creciente, que venía a hacer el ejercicio pues, de empezar a preovular, de empezar a subir nuestros estados anímicos, de adaptarnos un poco al espacio, de que pues ya estamos más asertivas energéticamente y físicamente a los espacios, a tomar con más emoción las dinámicas con las que nos relacionamos. Finalmente, pues entonces está la fase de la menstruación, como estas cuatro fases están cubriendo nuestro cuerpo y constantemente están en este cambio. Son ritos de paso en los que mensual, anual y pues todo nuestro ciclo de vida está cubierto por este ejercicio de reconocer y de cuidar cada una de nuestras fases. Hay una alimentación adecuada, hay un cuidado, hay unas plantas y una alquimia femenina que nos acompaña en este proceso y en este andar, porque es como la recopilación de muchos saberes, pues digamos que me
empeñé en como buscar y en sumar muchas ideas de las mujeres mapuche, las mujeres de comunidades indígenas colombianas, que realmente en Colombia hay muchísimas comunidades indígenas. Y pues digamos que siempre todo está relacionado como esa relación del cuerpo de la mujer, del útero sagrado con la tierra. Entonces es esta complicidad de ser mujeres y de en este ejercicio redescubrirnos y conocernos. Entonces, cada una de estas fases son las que permite que podamos descubrir y tener un análisis completo de quiénes somos y de por qué estamos acá, porque cómo me siento, ¿no? Entonces el ejercicio de anotar todos esos cambios físicos, emocionales y hasta espirituales hacen parte de ese reconocimiento de mi cuerpo bueno, despatriarcalizar mi cuerpo pues de la medicina occidental, que me hace creer que para evitar, porque todos estos ejercicios son como de planificación y de fertilidad consciente, y es como las pastillas y como todos los métodos de planificación hormonales nos han hecho creer que inhibiendo todo y bloqueando todo nuestro cuerpo, se tiene todo solucionado y simplemente estamos desligando nuestro saber y se lo estamos dejando a un sistema patriarcal que lo que le interesa, pues ya un poco ñoño el tema, es como lo que le interesa es procrear para poder tener masas pobres y bueno, desencadenar un montón de cosas porque es Laura, eso. tienes 2 minutitos. Ok, No te bueno, preocupes. entonces aquí... bueno, esto del calendario, luego aparecen como otro tipo de prácticas que encontré, como que comunidades aztecas, comunidades mayas, empiezan a practicar los baños de asiento y las vaporizaciones, que es una práctica que llegó a mí de voz de mi mamá y luego mi abuela lo confirmó. Y pues venir a ver que esto es una práctica ancestral de tanto tiempo me hace como reconocerme como, hey, estoy ligada a esto y estamos ligadas a este despertar de la tierra y un sanar con la misma. Entonces, pues digamos que hay unas mezclas que están recomendadas para ciertas fases, hay unas recomendaciones, siempre como esta es una pequeña introducción y un impulso a buscar y a reconocer qué es lo que mejor nos conviene. Digamos que siempre pues lo que más se recomienda es que estas prácticas de baños de asiento y vaporizaciones no se realicen si se está gestando o si se está en estado de menstruación, lunando. Em, También digamos que el ejercicio del tema de la sexualidad y es como la cacería de brujas condenó la sexualidad y nos limitó a redescubrir nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces era como solo las comunidades hinduistas, así del Oriente, entonces podían, porque se les ha mostrado y se han replicado que ellos desde el Tao, desde el Tantra, desde los registros acháquicos, kármicos y bueno, toda la energía sexual, son comunidades que lo mencionan mucho, pero nuestras comunidades latinoamericanas también hablaban del empoderamiento del cuerpo y de la sexualidad desde muchísimas perspectivas. Entonces, pues es un ejercicio de redescubrir nuestro cuerpo, de emanciparnos, de librarnos y de soltarnos de este sistema patriarcal que nos quiere sumisas y nos quiere conformes a, pues al dictamen de cómo deben ser los cuerpos femeninos. Y si un cuerpo femenino muestra más, hay una carga social cultural que se le denomina como mal llamada trabajadora, bueno, puta o bueno. Entonces, como si esto fuera malo, si la decisión sobre mi cuerpo estuviera mal. Esto también es la suma de recopilar y de buscar cosas, de encontrar plantas, de trabajar con las plantas y darme cuenta de plantas sirven para esto, qué plantas sirven para esto, y el recoger el saber de mujeres a lo largo de Latinoamérica, pues porque no tengo como mucho acercamiento a saberes de otros continentes, pero pues digamos que el saber latinoamericano se replica y es lo que permite que como mujeres que nos reconocemos como brujas y curanderas podamos pues romper con ese estigma y replicarlo para que muchas más lo conozcan. Pues digamos que también como que estaba pensando como el aborto ha sido un ejercicio latinoamericano ancestral y de cómo nuestras mujeres han abortado y no necesariamente porque no quisieran tomar estas decisiones, sino porque el cuerpo mismo
tiene su ciclo y sus formas de adaptarse, y el abandonar un cuerpo no es como una práctica de deporte, ¿no? Porque ese es el estigma que se tiene. Las mujeres que abortan es porque les queda gustando, y toda la carga que tiene el tomar la decisión de abortar, pues siempre hay un estigma de, es algo que he leído y como lo que he transformado mi pues pensar constante, y es como, porque a las mujeres que toman las decisiones de abortar y de tomar decisión sobre su cuerpo se les rechaza y no tienen el mismo acompañamiento que una mujer que decide gestar? Entonces, igual es una despedida, es una bienvenida, pero son ejercicios que entre mujeres debería replicarse más y apañarse más. Esta imagen es de un librito que se llama Yerbajes y acompañamiento para el primer trimestre del aborto, bueno, aborto con pastillas en el primer trimestre. Es de yerbateras y bueno, es como muy bonito porque apenas salió, lo pude adquirir y fue como qué bien poder replicar estas prácticas y de cuidarnos entre nosotras, pese a que no, pues no entendamos realmente esta situación. El ejercicio de cuidarnos y apañarnos es una práctica que pues ha estado pues antes de la colonia y que debería mantenerse y romper con todas las barreras. Paula, Y ¿te gusta seguir concluyendo? sí, sí, ya voy a terminar. Y finalmente, pues digamos como la alquimia femenina está acompañada del saber de las plantas y toda su poder, ¿no? Plantas que sirven específicamente para cosas puntuales, como nosotras sabemos y cómo la tierra se relaciona con nosotras, y nosotras entendemos es como una relación que pues cuando empecé a entender esto de las hierbas y la yerbatería, no lo comprendía, pero es leerlas y leernos. Y es el ejercicio constante de ponerme sobre la mesa y mirarme qué cosas necesito y buscar entre las plantas esas propiedades que están ahí, que están a la mano y que han estado siempre y que ellas nunca se han limitado. Entonces, hay una frase que me gusta muchísimo y es como las mujeres como la tierra no son de nadie, pero sirven para, pues nos colaboran y nos apañan. Entonces es librarnos y de siempre descansar en la madre tierra, que es ella la que tiene pues el saber correspondiente a todos los espacios que nuestro cuerpo les requiera. Y ya creo que pues esto, de verdad estoy muy agradecida, es un ejercicio de buscar, de curiosidad, de que no se nos limite a nosotras este poder que tanto nos han cohibido y de que está en nosotras ese despertar. Y pues ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paula. Te están echando por acá muchas florecitas de todo. Y bueno, como les vuelvo a recordar, pueden escribir sus preguntas en Facebook y bueno, las estoy acá juntando para al final podérselas hacer a nuestras ponentes. Y bueno, ya por último tenemos la presentación de de Leslie Carolina Delgado Tavira, que tengo la información de que no está presente, pero envió su presentación. Y bueno, esta ponencia se llama La influencia del estereotipo de la bruja medieval en el imaginario colectivo novohispano, siglo XVII. Y bueno, Leslie participó en el coloquio de literatura prehispánica en la FES Acatlán, en el taller Los Códices en Tlatelolco. Comité organizador. Ahí está Leslie. En el taller Los Códigos en Tlatelolco, en el CCU, Tlatelolco. Leslie, bueno, ha participado en varios talleres, de hecho, incluso también está en el curso de la narrativa artúrica medieval a los libros de caballerías, un proceso de adaptación y renovación. También ha impartido cursos de español para extranjeros. Acaba de concluir el 100% de los créditos en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y bueno, a ella le interesa la narrativa caballeresca española, los textos marginados novohispanos y la literatura nórdica medieval. Y bueno, pues sin más, acá les dejamos el video de Leslie y pues adelante. Buen día, agradezco de antemano al comité organizador junto al Colegio de Estudios Latinoamericanos por la oportunidad de compartir con ustedes la siguiente ponencia. Bien, comencemos. El siglo XVII novohispano se caracteriza por inaugurar el barroquismo en el virreinato y por el sincretismo entre varias razas y sus respectivas culturas.
Sin embargo, la lengua es compañera del imperio, como atestigua Antonio de Nebrija en su prólogo a la gramática de la lengua castellana, pero asimismo el conquistador impone su visión de mundo y su conjunto de creencias. Cuando el Tribunal del Santo Oficio en 1571 se sienta en las tierras de Nueva España, impone una institución judicial con la finalidad de extirpar al enemigo católico por excelencia, el hereje. Este individuo cuestiona las ideas y prácticas del clero, como también desafía la normativa civil establecida a través de sus usos y costumbres. Por lo tanto, su transgresión es dicotómica. Es un pecador, y a su vez es considerado un marginado ante la sociedad en que se desenvuelve. Según el Manual de Inquisidores de Nicolau de Emmerich, existieron 3 modos para descubrir al hereje: por acusación, por delación o por pesquisa, proliferando entre los procesos novohispanos la acusación debido a los testimonios verídicos o difamaciones entre los congéneres de una villa determinada. Antes que fuese instaurado el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, la jurisdicción eclesiástica viajó a las Indias en manos de la Orden de los Franciscanos que, en un primer momento y a falta de obispos y sacerdotes en las primeras urbes coloniales, ejercieron como una suerte de inquisidores bajo el decreto de la bula del Papa León X. Los frailes realizaron un trabajo arduo de evangelización por medio de la alfabetización de indígenas jóvenes y por la realización de gramáticas, vocabularios y catecismos pictóricos que trajo consigo a estas tierras la creencia en Satanás y sus seguidores, ya que la existencia de Dios presupone la existencia del diablo. Posteriormente, el Tribunal del Santo Oficio Nueva España se comprendió como una institución que apartó los asuntos religiosos y legales de los indígenas para enfocarse en las necesidades y la prevaricación de la fe de los grupos sociales que tenían pleno conocimiento de la religión católica desde su surgimiento y comunión. Aunado a este fenómeno, los españoles junto a sus esclavos negros y mulatos migraron a las Indias con la finalidad de enriquecerse y llevar a cabo una vida más próspera en un territorio inhóspito y campestre. Dado que España presentaba una crisis económica ocasionada por el despilfarro de recursos en las cortes y las grandes ciudades, como también a causa de sequías y, en consecuencia, la escasez de ganado y producción agrícola. De acuerdo al anterior, las mujeres negras y mulatas fungían como sirvientes, pero además adaptaron la sabiduría medicinal de sus tierras con la herbolaria local que las circunscribía y ofrecieron su praxis a la comunidad para curar enfermedades, servir de parteras o, por el lado negativo, realizar maleficios. Los motivos personales que inclinaban a los vecinos a recurrir a sus servicios eran el amor, la salud y el dinero. Posteriormente, al relacionarse con otros habitantes, la descendencia de estas mujeres aprende de manera oral esta sabiduría de padres a hijos y al ser acosadas por la vigilancia eclesiástica y vecinal, se transmite dicho conocimiento a escondidas por medio de canciones, conjuros o transmutando las diversas deidades idolatradas a la imagen de santos católicos. Para explicar esta demonización de las religiones politeístas como la africana o la indígena, August Strindberg menciona en Una mirada al universo que, abro cita, durante distintos periodos de la historia, un Dios creciente y en autodesarrollo se manifiesta en sus distintas emanaciones, se niega a sí mismo y niega su anterior grado de evolución a través de los fundadores de las religiones. Por eso los dioses de cada periodo eran percibidos como demonios por el periodo siguiente. Cierro cita. Por otro lado, al pertenecer estas mujeres a un bajo estrato social, no poseen las dotes suficientes para una educación conventual que les permitiera cultivarse las artes liberales, como tampoco aspiraban a un ascenso socioeconómico debido a que los títulos nobiliarios en la sociedad novohispana estaban destinados a españoles y criollos. Por lo tanto, había 3 escenarios posibles en la vida de estas mujeres. 1. Contraer matrimonio con un individuo de igual estrato social, derivado de su naturaleza ilegítima, y de esa manera hacerse cargo de la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, y en caso de ser esclava, servir al amo a quien rendían vasallaje. 2. Elegir la libertad que impone la soltería, aunque transgredieran la virtud femenina y por lo tanto vivieran estigmatizadas como brujas o hechiceras. 3. Asimismo, estas mujeres podían padecer enfermedades mentales y llegaban a autodenominarse brujas y confidentes del demonio, ya que en su trastorno asumían este rol y buscaban por medio de la cultura del terror imponer respeto ante una comunidad que las menospreciaba. Asumir la brujería era una forma de defensa social y una demostración de fortaleza anímica. Sin embargo, la brujería en Nueva España no presenció una histeria colectiva en las villas del virreinato como la desencadenada por la caza de brujas en la Europa moderna en las colonias norteamericanas, ni tampoco hubo ejecuciones. La razón, como indican Caro Baroja y Pilibac, es que la corona católica estuvo enfocada en eliminar a judíos y moros por considerarlos enemigos más peligrosos en el terreno espiritual y optaron por tomar una postura escéptica ante la superstición de la magia y el poder de las brujas, tratándolas más bien como charlatanas.
Si bien los inquisidores españoles no condenaron hasta las últimas consecuencias los casos de brujería, con excepción de la caza de brujas en el País Vasco y Andalucía durante los siglos XVII y XVIII, tampoco ignoraban el impacto del Malleus Maleficarum, manual que dio forma y estructura al fenómeno de la brujería en el siglo XV en los reinos de Europa Central, al igual que las tesis que conformaron las características del estereotipo de la bruja durante la Baja Edad Media tardía, cuyo impacto en los próximos 3 siglos causaría torturas y ejecuciones a miles de mujeres y en menor medida a hombres denunciados por brujería. De este modo, el estereotipo de la bruja medieval, o concepto acumulativo de brujería en la terminología del IVAC, comprendía las siguientes características. A. La bruja mantenía un pacto con el demonio y este podía haber sido firmado con sangre. B. Su asistencia a través de vuelos nocturnos a reuniones con demás brujos llamados aquelarres o sabbat, donde se parodiaban los ritos católicos, se sacrificaban niños para ofrendar al señor de los brujos y se besaban las partes íntimas del demonio metamorfoseado en un macho cabrío. También podía asumir las formas de un gato negro, un sapo, etc. Persistencia paralela que a merced de hechizos y encantos dotaba a la bruja de un poder sobrenatural para convertir a los demás y a ella misma en un animal. C. La bruja, como la Celestina, fungía de alcahueta cuando se requerían sus favores amatorios. D. Las marcas corporales causadas por el demonio eran una prueba demostrable de su pacto, como la teta de bruja que consistía en una suerte de léntigo debajo de los pechos. E. Las mujeres jóvenes y hermosas podían suscitar sospechas por brujería, ya que su belleza hechizaba a cualquier varón que admirase sus encantos. F. En contraste con lo anterior, las mujeres ancianas eran sospechosas porque poseían cierta fealdad, al igual que algunos defectos corporales físicos, pérdida de algún miembro, jorobas o cojeras, y además poseían un carácter huraño y malhumorado. G. Las brujas eran mujeres que disfrutaban su vida sexual sin fines reproductivos, y por ello se les consideraba seres lujuriosos y débiles, condición que condena el Malleus Maleficarum. Abro cita. Todo el arte de la brujería proviene del deseo carnal, que la mujer es insaciable, por lo cual para satisfacer sus vicios se unen hasta con los demonios. Cierro cita. F. En consonancia con lo anterior y su presunta sexualidad desmedida, las brujas y brujos copulaban con incubus y sucubus, rasgo que enfatizan los dominicos Kramer y Springer. Abro cita. Los demonios actúan debido a su influencia sobre la mente del hombre y su libre albedrío, y como eligen copular sujetos a la acción de ciertos astros y no a la de otros, parecería que en ocasiones su semen engendra y procrea con mayor facilidad. Cierro cita. Entre los documentos inquisitoriales novohispanos son vigentes las características del estereotipo de la bruja en las denuncias a mulatas y negras, quienes ofrecían sus favores amatorios al público con mayor frecuencia que otros servicios de índole mágica, ya que se consideraba la magia amatoria la más difundida, generalizada y popular de las expresiones del ocultismo. Un ejemplo de ello es la denuncia de Melchora de los Reyes contra Juana Delgado por ofrecerse a encantar flores para atraer a los hombres. Abro cita. Habrá tiempo de 3 años, poco más o menos, que un día, sobre tarde, estando esta declarante en su casa con Juana Delgado, mulata, soltera, vecina de esta villa del barrio del Hospital, que había ido a visitar a esta declarante. Le dijo la dicha Juana Delgado que ella sabía encantar o disponer rosas o flores para atraer a los hombres a su amor lascivo y depravada voluntad, y que la había hecho muchas veces para otras mujeres, y le ofreció a esta declarante que si quería le encantaría las dichas rosas para el dicho efecto, lo cual esta declarante no admitió porque lo tuvo por malo, ni supo en qué forma ni con qué pacto las encantaba. Cierro cita. Ante esta declaración, la informante asume que Juana Delgado tuvo un pacto implícito con el demonio y éste le otorgó ciertos poderes mágicos para que a través de las flores provocara la libido de los hombres, y bajo este hechizo, la acusada tenía la facultad de saciar su hiperbólica lujuria. Tania Romero Sánchez señala la producción y difusión de una amplia literatura teologal y jurídica, desde Tertuliano hasta el rey Jacobo I, encargada de mostrar la figura femenina como, abro cita, una tentadora sexual, una Eva, culpables por engañar a los hombres con sus triquiñuelas sexuales. El cuerpo de las mujeres era la esencia de la imperfección moral, la mujer era considerada como un ser sexualmente insaciable, de acuerdo a la antigua divisa occidental, tota mulier sexus. A partir de esto, se aprecia que la acusación a Juana Delgado, este pensamiento eclesiástico en torno a la figura femenina recae en la mulata, mostrándola como una suerte de Lilith que extraía la energía sexual de los hombres y por ello se le consideraba un demonio femenino capaz de corromper al sexo opuesto. Asimismo, la rosa, un elemento mágico por el cual hechizaba a sus víctimas, es un símbolo asociado a las partes íntimas femeninas desde la literatura medieval francesa del Roman de la Rose, román cuya asociación entre la sexualidad femenina y el símbolo de la rosa construye una trama alegórica
en donde se esboza el cortejo amoroso, el encuentro sexual entre ambos amantes y la consumación de amor. Asimismo, el diccionario de símbolos alude a que, abro cita, la rosa es esencialmente un símbolo de finalidad, de logro absoluto y de perfección. Por eso puede tener todas las identificaciones que coinciden con dicho significado, como centro místico, corazón, jardín de Eros, paraíso de Edén, mujer amada y esfinge de Venus. Cierro cita. Si bien la rosa está asociada a la belleza y al corazón por albergar en su interior el sentimiento amoroso de un individuo, el centro místico está asociado con el orgasmo, la experiencia inefable y efímera del trance místico o éxtasis ya propuesto por Santa Teresa en sus moradas. Aunado al anterior, los herbolarios medievales del siglo XV y la creencia en la supuesta correspondencia entre la semejanza visual de las plantas y las hierbas y su influencia curativa en las partes del cuerpo humano a las cuales se asociaba su imagen, trasluce la facultad mágica y sexual con que investía la rosa Juana Delgado cuando llevaba a cabo sus artes amatorias. Bajo estas deducciones, en la acusación se interpreta que Juana Delgado presumía su hechicería, poligamia y libertad sexual ante la comunidad, como también mantenía una actitud herética al tener pleno conocimiento de su corporalidad, sin inhibirse a explorar su sexualidad por temor al pecado. En una sociedad donde las mujeres debían ser moralmente correctas y amonestadas y no cumplían con el rol de esposas abnegadas, la concepción sobre la sexualidad femenina de Juana Delgado estaba en tela de juicio, y por lo tanto era objeto de espanto y repugnancia ante sus denunciantes, y asociada a su práctica a lo demoníaco por llevar a la perdición a los hombres y mujeres que requerían sus favores, una bruja promiscua que debía ser estigmatizada y reprendida por romper con el orden social y transgredir las buenas costumbres de sus vecinos. Por otro lado, en la denuncia de Juana González de Prado, natural de Mérida, contra una negra, la difunta, de la que se decía que volaba y que inducía a otros a volar, se alude a las características del estereotipo en cuestión asociado a los vuelos de las brujas y a la metamorfosis del demonio, convertido en algún animal o bestia. Abro cita. Un mulatillo, hijo de una negra llamada Leonor, que es ya difunta, esclava que fue de don Diego de Solís, el cual mulatillo se llama Francisco, dicho a esta denunciante que la dicha Leonor, su madre y una hermana suya, que entiende se llama Francisca y por otro nombre la llaman la Gallardilla, y otro hermano suyo, hijo de la dicha Leonor, llamado Andrés, mulato, volaban algunas veces y que en un monte se juntaban otros muchos indios y mulatos, y que allí dejaban la ropa escondida debajo de algunas piedras en el monte, que de allí volaban y iban a donde querían, como a Campeche y a Tabasco y a la villa de Valladolid, y que al dicho mulatillo le llevaban sentado en los pies, y que, preguntándole esta denunciante qué pies eran sobre qué iba sentado, le respondió: ¿piensas que son como tus pies chiquitos? No son, sino pies muy grandes los del señor de los bruxos, que se llamaba Cabeza Colorada, y que así mismo le dijo el dicho mulatillo a esta denunciante: no pienses que vamos a hurtar ni a hacer mal, sino solamente a ver y saber. Y que la dicha su hermana Francisca, la Gallardilla, estaba mala de caídas que había dado, que era muy pesada, pero que el dicho su hermano Andrés mulato velaba muy bien, que era muy ligero. Cierro cita. En este fragmento se enfatiza que gracias a la metamorfosis del demonio aquí nombrado Cabeza Colorada, los hermanos junto a otros jóvenes cuya amistad deja entrever las relaciones iguales entre indígenas y mulatos, visitaron los actuales estados de Campeche y Tabasco, aledaños a Yucatán, su tierra natal. La denunciada, una negra ya fallecida, había heredado a su descendencia un conocimiento mágico y maravilloso sobre el mundo, y por ese saber sobrenatural, los hermanos poseían la facultad para volar despojados de sus vestimentas. Si bien los hermanos pudieron consumir una sustancia estupefaciente para experimentar los respectivos vuelos encima de una bestia, lo cierto es que las historias y rumores vecinales sobre el estereotipo de la bruja en la imaginación de un niño huérfano como Francisco influyó para que creyera haber experimentado un supuesto viaje volátil en tierras que desconocía y tenía curiosidad por visitar al conocerlas de oídas. Si bien la Inquisición se mostró reacia a tolerar la brujería por llevar a cabo prácticas y creencias contrarias al cristianismo, también es cierto que la sociedad asumía la existencia y el poder de las brujas para justificar sucesos que se tornaban inexplicables ante la lógica y la razón humana. Este plano maravilloso se ve reflejado en la denuncia de María Méndez contra Ana de Sosa, mulata por sospecha de brujería. Abro cita. Viniendo esta denunciante de casa de una hermana suya, halló a la dicha Ana de Sosa riñendo con una sobrina de esta denunciante, llamada Catalina de Montejo, y diciéndoles esta denunciante que por qué reñían, respondió la dicha a su sobrina: reñimos por vuestra merced, porque Ana de Sosa está diciendo que vuestra merced fue a casa de su hermana a murmurar de ella. Y que echando de ver esta denunciante que era verdad, que había murmurado de ella, le preguntó a la dicha Ana de Sosa que quién se lo había dicho, a lo que respondió la dicha Ana de Sosa: el diablo me lo dicho.
y esto lo afirmó haciendo la cruz y besándola, y jurándola y diciendo: aquí se paró el diablo, junto a mí me lo dicho, y por más señas, os estaba vuestra hermana expulgando. Y esta denunciante echó de ver que decía la verdad, porque había murmurado de ella en casa de su hermana, ítem, que en otra ocasión, algunos años después acá, le dijo la dicha Ana de Sosa a esta denunciante que su madre le enseñaba a ser bruja, porque lo era ella y tenía por nahual un pájaro llamado Pujuy, y que esta denunciante tiene mala opinión de la dicha de Ana de Sosa y que la tiene por bruja porque las cosas que se tratan en los rincones sin secreto las sabe y las dice, y que un hombre vecino de esta villa llamado Francisco Moguel le dijo a esta denunciante que la tenía por hechicera a la dicha Ana de Sosa, y por cuanto lo que se decía por los rincones lo sabía, y que estando una noche en la cama hablando con su mujer otro día, Ana de Sosa le dijo lo que había hablado con su mujer. Cierro cita. En esta denuncia se expresa la alternancia entre los conceptos de hechicera y bruja para dirigirse a Ana de Sosa, ya que, abro cita, son conceptos que resultan familiares y cuyos términos parecen intercambiables hasta casi resultarán sinónimos. Pertenecientes a un conjunto de prácticas mágicas que son tan viejas como el ser humano, puede ser harto difícil encontrar y diferenciar las características que hacen exclusivas cada una de las distintas caras de un sujeto mágico más universal. Cierro cita. Sin embargo, entre las características distintivas entre ellas, si bien ambas poseían el conocimiento para curar por medio de hierbas y la fabricación de ungüentos, fungir de parteras o también realizar conjuros y maleficios, para que la bruja sea considerada como tal, es imprescindible que haya realizado un pacto con el demonio, característica primordial en el estereotipo ya que se accede al conocimiento y ejercicio de las artes ocultas, mientras que la hechicera es considerada una mujer supersticiosa y embustera. De esta manera, a Ana de Sosa sus congéneres la ven como bruja, ya que conoce los secretos y habladurías de sus vecinos con la ayuda del demonio, sin estar presente en los escenarios que pudieron desencadenar dichas conversaciones. Los vecinos presuponen que la acusada ha realizado un pacto implícito con él para que éste acceda a revelarles información y argumentan que desciende de una familia de brujas, educación y crianza que le permitió tener un conocimiento directo con los saberes mágicos indígenas. La presencia del pájaro Pujuy que le servía de náhuatl es un ejemplo de ello, y que ya están asimilados en el imaginario mágico novohispano. Al afrontarla por entrometida, ella se defiende y hace uso del miedo colectivo infundido por el poder destructor de Satanás. De este modo se respalda como protegida y sirviente del diablo para no ser reprochada ni reprendida ante una comunidad que la detestaba. Ana de Sosa causaba incomodidad a sus vecinos por estas conductas, pero nadie cuestionaba su salud mental, ya que los trastornos de cualquier índole en Nueva España eran acuñados como posesiones demoníacas que merecían ser litigados con sus respectivos exorcismos, y las pocas enfermedades mentales descubiertas durante el medievo y el renacimiento eran la melancolía, el frenesí, la epilepsia, la manía o el letargo, y pendían de tratamientos poco efectivos como las sangrías. Dado lo anterior, la denunciada bien pudo sufrir algún padecimiento psiquiátrico actual como la esquizofrenia, y esta le indujera a imaginar una supuesta relación con el diablo, como también presenciara visiones en los puntos climáticos de su enfermedad. Acompañada de estos delirios, vagabundeaba por la villa como un licántropo, y al llegar a los hogares de sus vecinos, se entretenía espiando sus conversaciones detrás de las paredes, puertas o ventanas. Para finalizar, las denuncias por brujería en el siglo XVII novohispano aquí mostradas son un material literario interesante que merece estudiarse desde el enfoque social más que desde la perspectiva religiosa, ya que si bien la Iglesia Católica sentó las bases para la configuración de la bruja como una mujer que debía ser vituperada por el pueblo derivado de su naturaleza demoníaca, la sociedad novohispana fue la que transmitió, aceptó y adaptó el estereotipo de la bruja en la Edad Media a la nueva realidad y las nuevas necesidades ontológicas de su entorno. Asimismo, la extirpación y demonización de las teogonías indígenas y africanas por el cristianismo es un claro ejemplo de cómo las religiones también sufren un proceso de cambio y adaptación por las ideologías posteriores, dado que en la actualidad algunas sectas y movimientos sociales han llegado a demonizar hasta el mismo Cristo. En conclusión, el estereotipo de la bruja medieval ha influenciado tanto los usos y costumbres del virreinato como creado un folclore inherente a las manifestaciones artísticas de distintas centurias. Los cuentos infantiles sobre brujas malvadas come niños que fungen de herramienta pedagógica para adoctrinar a las criaturas que los leen, las pinturas de Francisco de Goya donde se muestran perturbadores aquelarres, el cine de terror cuya bruja asesina despiadadamente a los personajes más débiles en medio del bosque, o la señora que sacrifica gallos y gatos para sus rituales de Viernes 13 y los demás días ofrece sus servicios de amarres, brebajes medicinales y curaciones caseras en un puestecito del mercado de Sonora.
La bruja siempre estará presente en el imaginario de todos los tiempos para cuestionarnos sobre un plano existencial intangible para los sentidos, pero perceptible por medio del espíritu. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Muy bien, bueno, pues eso fue todo respecto a Leslie. Y bueno, en estos momentos pues vamos a dar pie a la parte de preguntas que hay para nuestras ponentes. Y les vuelvo a invitar, por ahí si tienen alguna pregunta que quieran hacer en Facebook, acá estoy yo al pendiente para apuntarla. Y bueno, vamos a ello. La primera pregunta que tengo acá es para Mariana. Preguntan cómo fue realizar un trabajo tan extenso, de una novela tan extensa con tantos elementos como lo es la narrativa de Mariana Enríquez, y dónde se puede leer tu trabajo. Esa es una pregunta para Mariana. Y hay otra, bueno, realmente es como una de las preguntas que tengo. Lo demás se refiere a que se pueda compartir la bibliografía que ha sido mencionada durante las ponencias, y a Paula, en dónde te pueden seguir en redes sociales. Entonces, Mariana, si gustas contestar tu pregunta. Sí, gracias, Belén. Hola otra vez a todas, todos, todes. Y bueno, primero no me di cuenta hace rato cuando di mi ponencia que tenía la cámara apagada, porque como nos había pasado todo esto con la conexión, pues ya, por los nervios, pues la tuve apagada, lo siento. Gracias por la pregunta. Y pues fue complicado en el sentido en que precisamente como es muy amplia, traté como de acotarme específicamente a lo que quería hablar, o sea, en esta relación con América Latina, con el extractivismo, con la cuestión de la clase, porque pues dejé muchas cosas de fuera, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, bueno, que a mí me gusta mucho de la novela, es la parte en la que traslada la historia de Adela, un cuento que está presente en su obra de Las cosas que perdimos en el fuego, que precisamente se llama así, La casa de Adela, lo traslada aquí a nuestra parte de noche. Y bueno, lo desarrolla de una forma que a mí me parece increíble, porque al final, más que trasladar el personaje de Adela, es la casa la que se termina convirtiendo como en esta parte de oscuridad, y como les decía, ¿no? Como de este monstruo Lovecraftiano que tiene ahí, que tiene hambre de devorarlo todo. Entonces, pues sí, fue complicado en ese sentido, pero pues muy padre hablar sobre la obra de María Enríquez. Y por el momento, gracias por preguntar, pero pues no he publicado nada al respecto porque es una breve parte de lo que estoy trabajando para mi tesis. Entonces, pues ya, cuando se pueda, pues lo avisaré en algún lugar. Y pues, gracias. Va, muchas gracias, Mariana. Paula, ¿en dónde te pueden seguir en redes sociales? La gente ha hecho muchísimas flores de tu presentación. Hola, esos son los amigos. Bueno, no, pues yo, claro, no omito, tengo memes, publico memes, pero es como, hacen parte de lo que publico, pero también estoy como muy ligada a publicar todos estos temas de ginecología natural y de replicar las cositas que uno encuentra, ¿no? Hay algo que hablo mucho en mención, estando en noviembre, octubre, noviembre, es con lo de el cempasúchil, no nos va a alcanzar para todas las que nos han quitado. Es que, bueno, en Colombia no, pues se vive, pero digamos que ver los mensajes que publican tanto de México es devastador, entonces pues publico y replico mucho eso, de antemano como que comento eso, aparezco como Paulette, Paulette López, como la Wentuche. Esto es Mujer Medicina en Mapuche. Así, aparezco en Facebook y pues, en Instagram como que la cuenta no la tengo como muy activa. Entonces como que sí por Facebook. Y bueno, también hay un espacio que estoy empezando a activar, que es como todos estos saberes de yerbatería, pasándolos a poder replicarlo, y se llama Yerberitas, que es un proyecto pues familiar. Digamos que todos me ayudan en casa, pero es como todo lo hago yo, entonces hago los ungüentos y hago lubricantes y hago champú, y pues todo es a base de hierbas y a base del trabajo de buscarle y curiosear. Entonces aparezco como Yerberitas en Instagram, ese sí aparezco como Yerberitas en Instagram. Y pues nada, muchas gracias, de verdad que es un honor encontrarme aquí con tantas mujeres
que se replican y se conocen como mujeres, entonces, como brujas mujeres, entonces, pues es hermoso. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Hay otra pregunta para Paula, por si mejor quieres dejar prendido tu audio. Preguntan, Sandra, ¿desde cuándo te involucraste con la curandería y la herbolaria? Bueno, yo tengo 23 años y me involucré hace unos 4 años, yo creo, que pues digamos que, bueno, aquí en Colombia hay una cosa que se llama el SENA y es como un espacio académico de técnicos y tecnólogos. Y yo llegué a ese espacio, conocí a una persona a la que aprecio mucho, que es una amiga, muy, muy buena amiga, y ella me recomendó el libro de Luna Roja. Me dijo como, oye, curiosemos esto. Y empecé a leer. em, Tuve una infección, una cistitis, que fue lo que me hizo como algo pasa en mi cuerpo que no está bien. Luego cumplí los 18 y fui como a mi primer examen de ginecología de ginecología, y me dicen como es que usted tiene quistes. Me mandan a planificar y la verdad como que en ese tiempo como que pues me decían como que eso era para la expulsión de los quistes y todo eso, pero algo me decía internamente que mi cuerpo no estaba bien, no estaba menstruando y yo me sentía como abrumada, no me sentía cíclica y así con todo ese poder que siento que caracteriza, y las personas que me conocen saben que soy pues súper vibrante y creo que en esas cosas mi temperamento y todo era como muy diferente. Entonces la empecé a eliminar y empecé a como analizar todo esto y a leer. Y pues qué buena esta pregunta porque quería como mencionar que hay muchas mujeres que a mí me han inspirado y una de esas es Juliana Muñoz, que ella es como una ginecóloga natural caleña de acá de Cali, de Colombia. Y pues ella fue como, yo la veía, yo decía, no, tengo que aprender a ser como ella. Luego llegué a un espacio, a una huerta, en la que hice mis prácticas como de la universidad y pues digamos que me empezaron a decir como hay que apropiarse de lo que creemos, ¿sí? Porque todo el mundo y constantemente nos están negando la oportunidad de creer lo que somos. Entonces, pues me decían como, preséntate como en lo que estás pensando. Entonces, pues ahí fue como yo dije, bueno, estoy trabajándole mucho a saber de las hierbas y a todo este tema y necesito reconocerme, porque esto soy yo, esto es Paula. Y pues ya muchos pues amigos y del espacio de educación popular, pues Chipacoy, que son como los que me han impulsado a creer tanto en mí, eh, pues ellos como que en ese espacio empecé a fortalecer y a reconocerme como Paulette curandera o bueno, me dicen bruja o esas cosas y que al principio yo decía como, uy, no, esto es una carga muy fuerte, pero poco a poco lo he ido apropiando y digo como, hace 4 años estoy como en esto de leer, de interpretar el cuerpo, de saber en qué es esto de las hierbas y de que, bueno, el cuerpo y la naturaleza está en una misma y pues así como que de ahí me empecé a reconocer. Hace muy poco me reconozco como aprendiz de curandería femenina y de ginecólogo, pues aprendiz de ginecólogo natural. Sé que me falta mucho y que este es un tema de que, pues el tema, pues los privilegios económicos siempre van a sobrepasar muchas cosas porque pues acceder a estos talleres donde te certifican y todo es muy complicado. Entonces, pues todo es a punta de ahorros que he podido comprar libros y de intercambios y de trueques y de, bueno, yo hago las diapositivas y usted me regala el ingreso a un curso o cosas así, y es lo que me ha permitido como poder trabajar y poder estar hoy haciendo, es que estoy muy feliz y nerviosa, pero bueno, como enunciarme como aprendiz de curandería femenina es lo que pues ha tomado como pues que no solo el factor económico equivale a poder acceder a estas cosas y es como un trueque de saberes y de cositas así. Ya, ya. Muchas gracias, Paula. Pues vamos a dar como ya a cerrar. Les comento que, bueno, nos están pidiendo las redes de las chicas de Eva y de María. Les comento que tuvieron que retirarse por cuestiones de trabajo. Y bueno, respecto a sus redes, pues y supongo que también acá en la organización a lo mejor se las podrán hacer llegar en su momento.
Y bueno, pues nada más para recapitular rápido, creo que en este aquelarre hemos recorrido muchas cosas respecto al imaginario de la bruja en latinoamericana, desde cómo se plasma en la literatura, ¿no? Y cómo es que se va resignificando de a poquito, ¿no? Y cómo es que la bruja realmente nunca ha desaparecido, sino que ha ido cambiando, transformándose, ha ido pasando de ser perseguida a ser incluso ya reconocida como un personaje sabio que trae estos saberes otros que son necesarios de recuperar, ¿no? Actualmente. Y bueno, pues yo encantadísima con todas las ponentes, me encantaría después también seguir su trabajo y bueno, por lo pronto, pues concluir rápidamente, ¿no? También les queremos agradecer a las ponentes, sobre todo a Leslie que no estuvo aquí, pero que la escuchamos muy atenta, a pesar también de los errores técnicos que por ahí hicieron de las suyas. Y pues bueno, pues les agradecemos mucho a todas las ponentes, a todos los asistentes y estaremos al pendiente de sus trabajos. Por favor, cuando empiecen a publicar cosas, pues háganosla llegar. Y pues muchas gracias también por invitarme. Fue un gustazo platicar aquí con muchas brujas. Y pues yo doy por concluida esta primera mesa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, de verdad, te agradecemos mucho que te hayas interesado por colaborar con nosotras, con este coloquio. Pues lástima que se tuvieron que ir Eva y María Luján. Y pues gracias a Paula, muchas gracias por tu emoción, creo que a todas nos gustó muchísimo tu ponencia, el material que expusiste, de verdad muchas gracias, qué bueno conocernos y encontrarnos en estos espacios. Y pues sí, creo que todas ya nos vamos a abocar a juntar como lo que se pueda publicar o las que ya tengan publicado algo para ponerlo en las redes del coloquio, que es el Twitter, y para que ahí puedan irlo checando y se haga como un repositorio de nuestro trabajo. Sí. Bueno, la intención de este coloquio, pues, aunque al principio era solo ser algo pequeño, nos dimos cuenta de que somos muchas las personas que estamos involucradas en estos temas, que nos reconocemos igual brujas y que podemos crear espacios y redes entre nosotras, y que al final eso es lo que necesitamos. Entonces, pues no sé, todavía no tenemos nada concreto, pero esperamos que después podamos lanzar algún podcast o alguna reunión aparte para que podamos vincularnos entre todas, todos, y pues para que no se quede solo en este coloquio con dificultades técnicas y que lo podamos hacer con, bueno, ahora con más preparación quizá tecnológica, pero pues en principio que no se vaya a perder esto, es lo que queremos. Y muchas gracias por su paciencia, porque nos tardamos 1 hora casi en poder conectar todo. Gracias, Fabricio, te agradecemos muchísimo tu apoyo. Y pues nada, no sé si María quiera decir algo más para dar por concluida la primera mesa de este coloquio. Nada más comentarles a quienes nos preguntaban por las redes sociales de Paula, ya les dejé en los comentarios el Instagram que nos comentó, entonces ahí está por si lo quieren ir a buscar. Y pues nada más para concluir sería recordarles que a la 1:00 p.m. vamos a tener la segunda mesa de este primer capítulo del coloquio. Va a ser sobre prácticas y rituales contemporáneos, va a ser moderado por Enrique Meléndez. Y esta mesa va a contar con 5 participaciones, entonces les vamos a estar esperando por ahí. Y también esperemos que ya para esta mesa no sea posible conectar el en vivo a través de YouTube. Si no, seguiría la transmisión por aquí, por el Facebook del colegio, y sería todo por el momento, entonces les esperamos en un par de horitas. Muchas gracias. Bonito día a todas. Bonito día. Gracias, que estén muy bien. Igual. Gracias a ti. Estos espacios, a ustedes, muchas gracias. Gracias, mucho gusto en conocerlas a todas.